RCR presenta Perú 2030, el mejor análisis sobre reforma del Estado, descentralización, modernización de la gestión pública, desarrollo regional y local, en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Perú 2030, información, entrevistas, análisis y debates. 8 años poniendo en debate los problemas y soluciones para el país. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días, bienvenidos a la nueva edición de Perú 2030. Envía la red de comunicación regional RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy día es sábado 18 de abril del 2026. Este es un programa postelectoral, ¿no? Y vamos con nuestra edición, esta vez 449 de Perú 2030. 9 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030 también se transmite en el portal de noticias enteratp.com, medio digital que dirige el periodista Ignacio Arana. Bien, como lo habíamos prometido, ¿no? El sábado pasado tuvimos con nuestro panel un análisis a profundidad de la escena electoral antes del 12 de abril, del domingo, ¿no? Y prometimos volver con nuestro panel para seguir analizando ya en la etapa postelectoral en que nos encontramos. El Perú ya votó, pero lo que ha dejado esta elección no es claridad, es incertidumbre. Aunque aún falta terminar el conteo de votos y resolver las actas observadas y la OMPE presente finalmente sus respectivos resultados finales, falta aún definir quién va a acompañar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. No, al parecer, por lo pronto parece que Sánchez. En la última conteo que hemos analizado, aunque como ustedes saben, no a cada minuto la OMPE nos va dando nuevos resultados, aunque ya faltan como 400 actas para completar, fuera de las que tendrá que analizar de las actas observadas. Vamos al 93, poco más del 93% de el conteo de votos. Decíamos que posiblemente sea Sánchez, porque la diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga es solamente de 13,000 votos, ¿no? 13,000 votos, nada más. Manolo, estamos acá ya con Manolo. Buenos días, Manolo. Y Ricardo, que acaba de llegar. Y de Ricardo, que se va a incorporar a nuestro panel para hacer el análisis correspondiente. Decíamos, Manolo, son 13,000 votos la diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga, ¿no? Y antes de continuar, para poder conversar también con Ricardo, vamos a hacer una breve pausa para que Ricardo se pueda posicionar en su sitio respectivo, poder también analizar esta situación de las elecciones postelectorales, que hay varios temas que ahorita los voy a anunciar, que son sustantivos, ¿no es cierto?, en el análisis para comprender este nuevo fenómeno que ha producido las elecciones del domingo pasado. Hacemos la breve pausa y regresamos con ustedes. Ya retornamos con Perú 2030. Después de tantas horas en el aula, también mereces viajar tranquilo. Si eres afiliada o afiliado a Derrama Magisterial, obtén descuentos especiales en Cruz del Sur y organiza ese viaje que vienes postergando. Vacaciones, visitas o estudios, pagando menos y viajando seguro. Accede a este descuento exclusivo enseñando tu carnet digital que encuentras en la app Derrama Magisterial, disponible en Play Store. 60 años. Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas,
series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Maestro, maestra, si eres afiliado a la rama magisterial, recuerda que tienes un 12% de descuento en medicamentos y vitaminas en todas las cadenas de Boticas Perú. Accede a este descuento exclusivo enseñando tu carnet digital que encuentras en la app de Rama Magisterial disponible en Play Store. Te esperamos. 60 años de Rama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. RCR ya está en CPM Play. Ahora puedes disfrutar de nuestra programación totalmente gratis. Donde y cuando quieras. Noticieros, programas de análisis, juveniles, musicales, series y mucho más. Todo en un solo lugar. Solo descarga la app CPM Play y comienza a disfrutar de nuestra señal en vivo. RCR en CPM Play, la red que comunica y une al Perú. Sigamos con Perú 2030. Bien, volvemos pues con nuestro programa Perú 2030, hoy día con un especial que hemos preparado para ustedes para poder analizar las elecciones que, según todos los datos que tenemos a la fecha, pues tiene graves problemas y no resueltos, y que esperamos que durante esta semana, fin de semana y la siguiente pueda por fin resolverse. Estamos comentando de que por lo pronto parece que sería Sánchez el que sería el que pasaría a la segunda vuelta. Obviamente esta situación va a generar un grave problema con Rafael López Aliaga, ¿no? Pero las elecciones no han resuelto la crisis política en el país, creemos. Estamos ante un país que ha redistribuido el poder, ¿no? Han caído partidos, han emergido otros, pero el problema de fondo sigue intacto. La política peruana no logra producir representación sólida ni poder legítimo. El primer dato es contundente. El sistema ha sido sancionado, pero no reemplazado. Han desaparecido del mapa electoral varios de los partidos que controlaban el Congreso, como APP de Acuña, Perú Libre, Podemos, Somos Perú, Avanza País, pero lo que emerge no es un nuevo orden, sino una nueva fragmentación. El Perú castiga, pero no construye. Y en ese vacío ocurre algo clave: el fujimorismo se reposiciona. Ya no es la candidata del pasado, es una opción del presente, un fujimorismo más pragmático, menos ideológico, más adaptado al miedo y al desorden y a la inseguridad. Y la pregunta inevitable ¿es el regreso del fujimorismo o es el fracaso del resto del sistema que lo hace posible? Pero hay otro dato que cambia la lectura del país. El mapa electoral se ha movido en estas elecciones. El sur andino, al parecer, ya no vota como antes. El voto de protesta no ha desaparecido, pero se ha fragmentado. Ya no hay un bloque político claro, hay dispersión. Y eso cambia completamente la lógica de la gobernabilidad. Ya no hay un territorio alineados, hay territorios en disputa. Mientras tanto, el nuevo Congreso, sin mayorías claras, hemos visto en los conteos cómo va quedando el mapa del Congreso bicameral, ¿no? Y vienen los peligros, en el caso del Senado, elegido por una fracción del electorado con partidos débiles y sin militancia, sin cohesión, con altos riesgos de transfugismo, va a generar obviamente débiles problemas. Como ven ustedes, hay un conjunto de temas que en esta oportunidad vamos a conversar con nuestro panel, tal como lo prometimos la semana pasada. Hay 5 temas que vamos a tratar de analizarlos en función de lo que nos alcance el tiempo. El primero es la legitimidad del sistema político, si las elecciones
representan o debilitan la democracia. También un segundo tema, el retorno del fujimorismo, que estamos comentando, su recomposición conservadora o un nuevo síntoma del fracaso del sistema. El tercer tema que vamos a analizar es el colapso del bloque parlamentario mafioso y la recomposición del poder. Y el cuarto tema, fragmentación territorial del voto, ¿no? Se rompe el mito del sur, ¿no? O qué es lo que ha pasado, ¿no? Y finalmente el quinto punto, gobernabilidad futura, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Congreso fragmentado, los partidos débiles y el riesgo de la inestabilidad política? Son los 5 temas que vamos a abordar con nuestro panel. Antes de pasar a esta mesa central con Ricardo, que ya le damos la bienvenida. Gracias, a nuestro programa, ¿no? Anunciamos que ha salido pues el nuevo número de Apuntes a Lápiz, el número 258, ahora se ha convertido en quincenario digital, antes era semanario, está dirigido pues por Julio Failoc, desde la histórica ciudad de Tacna. Tiene como título de portada Keiko contra Sánchez, ya Apuntes a Lápiz se ha adelantado, ¿no? Al parecer sería, ¿no? Y como subtítulo, impuesto por las encuestas, o sea, las encuestas habrían jugado, según Apuntes a Lápiz, un rol fundamental para generar la situación actual. Muy bien, vayamos entonces a nuestra mesa central, balance de las elecciones 2026, con Manolo Bernales Alvarado y Ricardo Vázquez Suyo. Antes de entrar a los temas de fondo, hay un tema que quiero mencionarlo para opinión de nuestro panel, que a mí me parece. El señor López Aliaga, sabemos que tiene una lengua muy fácil, ¿no? Y voy a citar una frase que dijo, que a mí me parece realmente, no sé si de pinta de cuerpo entero a López Aliaga. ¿Qué dijo en ese meeting improvisado que hizo frente al Jurado Nacional de Elecciones el señor López Aliaga? ¿Qué es lo que dijo? Dijo lo siguiente, lo leo textualmente, no me estoy inventando nada de nada, lo leo textualmente, comillas, ¿no? Si no declaran nula esta porquería, señor Burneo, prepárese a su propio plan Morrocoy. Bien grandazo lo va a tener. Un Morrocoy enorme para que te comportes como hombre. Ya sabe por dónde se lo voy a meter. El Morrocoy se lo vamos a meter y ya sabe por dónde. Esto dijo López Aliaga en ese meeting. ¿Cómo podemos calificar esta palabra? Ahí lo tenemos bien descrito, ¿no? Procaz, lascivo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Le salió el Trump. ¿No? Le salió el Trump. Le salió el Trump. Esas palabras lo describen mejor que todos los análisis políticos. Increíble. Yo no había escuchado exactamente lo que dijo, pero hoy día ha salido publicado en La República, de ahí lo estoy leyendo, ¿no? La frase textual, y realmente me sorprendió. Le hemos escuchado a López Aliaga lanzar adjetivos, insultos a sus opositores, ¿no? Y a lo que llama la cabariada, ¿no? Pero ya esto creo que pasó todos los límites permitibles, ¿no es cierto?, en la política, pues, ¿no? Muy bien. Él ha hecho méritos para que el voto en contra de él y la opinión en contra de él, como la que está aquí representada, sea más fuerte, más incisivo y no admita vuelta atrás. Eso es un hecho político, que él bien se lo ha ganado. Más allá de eso, creo que los temas que has planteado y que hemos conversado antes tienen que ponerse en un contexto más amplio, tanto interno como en lo que podamos internacional, porque las elecciones continúan, hasta hoy continúan y deben continuar, ¿verdad? Lo que tenemos es... Va a durar hasta la siguiente semana. Tenemos la fase de la votación. Entonces, yo me gustaría quedarme aquí para intervenga Ricardo. Vamos al primer tema.
El primer tema es la legitimidad del sistema político. Elecciones que representan o que debilitan la democracia. Este es el eje más importante que atraviesa todo el proceso. Las elecciones han producido autoridades, pero no necesariamente representación política, según varios analistas sobre el tema. Es el caso, por ejemplo, del Senado, ¿no? Que resulta que va, según las reglas electorales, cambiadas por este Parlamento, ¿no? Va a estar representada por una proporción reducida del electorado, ¿no? Se ha fragmentado el voto presidencial, ¿no? Que plantea pues un tema de fondo a la distancia entre legalidad electoral y legitimidad política. Vayamos al análisis de este primer tema general con la participación de Manolo Bernales y luego Ricardo Vázquez. Brevemente, para tratar de ser lo menos adjetivado posible, con menos adjetivos calificativos, quiero decir lo siguiente. Por los hechos que han ocurrido estamos viendo que una proporción muy grande de los peruanos en el Perú y en el extranjero, varones y mujeres y de todos los géneros, han ido a votar y han tratado de votar. Entonces, el sistema político o el régimen político de forma más particular tiene factores cohesivos y tiene factores divisivos. Los factores cohesivos en el Perú todavía no son muy fuertes. Lo que priman son los factores divisivos. Tú subrayas, de acuerdo a tu perspectiva teórica, ideológica y personal, el bloque del sur, pero el Perú tiene varios bloques. El bloque del sur es uno, el bloque de Lima es otro. Y Lima es una representación muy grande de todo el Perú. 30%. 30%, el Producto Bruto, los mestizajes de Lima son grandes. Matos Mar recordaba en los 80 que en Lima hay más quechua-hablantes que en el Cusco, y eso sigue. Yo soy un provinciano de Iquitos y así sucesivamente. Entonces, hay más diversidad muy grande. El norte y el nororiente, que no es igual al norte costeño ni al norte serrano. Entonces hay distintos bloques. Ciertamente el bloque del sur no es una cosa, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno antiguo. Pero hay un cambio muy importante. Ahora hay mayor cohesión del conjunto, pero fraccionamiento interno en distintas agrupaciones. Inclusive en estas agrupaciones del sur hay que considerar también el trabajo de las mancomunidades, que ustedes conocen mejor que yo, que están funcionando y tratando de seguir adelante pese a todos estos fraccionamientos políticos que hay. Entonces, hay diversidad, hay fraccionamiento del país, hay fraccionamiento dentro del norte, dentro del oriente, en Lima evidentemente, pero también en el gran sur del país. Por otro lado, el otro elemento importante, lo estamos diciendo, en todo sistema o régimen político es la participación, y la participación es evidente en este proceso. ¿Qué pasa entonces con esta primera etapa del proceso electoral, que ha sido la votación, que aún no termina hasta que no sea... Faltan las actas observadas. Faltan actas observadas. Dice que va a durar 7 días más o menos. Sí, así es. Y además las impugnaciones de las actas observadas. En fin, entonces, ¿qué está dejando esto? Está dejando un sinsabor bastante generalizado, tanto por el lado de la diestra como de la siniestra y del centro. Y, por otro lado, el resultado que se ve en el Senado en particular, pero también en diputados, es el resultado de esa participación del Perú realmente existente, que, como lo dijiste al comienzo, ha sancionado, ha sacado de la lista política, de esas franquicias políticas, de esas combis políticas, ya no están, esas ya no están. Pero quedan otros elementos importantes. Y a mí no me extraña la votación de Fujimori, no me extraña la votación de López Aliaga, no me extraña la votación de Nieto. Lo que sí me extraña es la votación importante que ha tenido Belmont. Eso es un fenómeno que tiene necesidad de una explicación particular. Sí. En síntesis, creo que el régimen político está ahorita en un momento de desasosiego,
que si salimos bien de esto podemos tener un país, por supuesto, diverso, fracturado, pero que tenga mínimos consensos y respeto institucional. Termino diciendo que este proceso de la OMPE, yo parto de lo que llamamos en investigación hipótesis cero. Aquí no ha habido ninguna mala intención, todos son pequeñas cosas, pero cuando uno empieza a recoger la información, la hipótesis cero es negada. Es decir, todo lo que ha pasado, fuera de interpretar a priori como un plan, un morrocoyo, lo que sea, en los hechos está perjudicando a los peruanos votantes que se ven en desasosiego y en descreimiento del sistema que afecta a la institucionalidad y no solamente a los resultados electorales que ahí están y van a continuar. Aquí me quedaría porque no quiero hacer ninguna presentación de mi hipótesis que ya la he publicado. Además, si entran a la rueda final como lo pensé con mayor probabilidad hace varios días, iba a decir meses, hace varios días, entrarían Fujimori y Sánchez, lo cual deja al país en una situación del antivoto y del voto perdido. El voto perdido ya jugó. En la segunda rueda, si es que se va a este escenario, va a jugar menos, va a jugar el antivoto. ¿Quién va a recoger mayor cantidad de rechazos? Uno u otro, porque hay narrativas en conflicto, en absoluto conflicto, frente a las cuales otros candidatos o guardarán silencio o buscarán una manera abierta o más o menos disfrazada de antivoto y de alineamiento en favor de quien consideren el mal menor o para que pierda el oponente. Claro. Eso lo vamos a ver en el segundo punto, más en detalle, cuando analicemos el retorno del fujimorismo. Ricardo. Mire, bueno, en primer lugar yo represento el voto del sur, porque soy barranquino. Y en Barranco, López Aliaga ha perdido. Y ha perdido por una razón muy simple. Su obra apresurada y no acabada de la vía expresa, que conecta 2,5 kilómetros nada más en su ruta, empantana al barranquino y al surcano. Y entonces ahí se ve una consecuencia del apresuramiento demagógico de hacer una obra sin previsiones para el ciudadano. La obra tiene cemento, la obra tiene concreto, tiene fierro, pero no tiene una idea de qué va a hacer el ciudadano en ese trayecto y con ese problema. Entonces, ese es un problema de concepción de Estado, ¿no? Por eso es que creo que lo dijo ya alguien. Esta es una elección de ganadores, pero no de vencedores. Hay un número sin legitimidad, que no define nada, ni en la historia ni en la política. Eso es lo que decíamos la semana pasada, una democracia chatarra que reduce al ciudadano a la condición de votante, ni siquiera a la condición de elector, que es un término más complejo, y a la democracia la reduce a llenar cédulas en una cabina de votación. El proceso electoral no es político, no se hace la elección a partir de propuestas de solución de los problemas que tenemos en el país, de los problemas nacionales, es decir, a través de lo que se llama programa. Es una elección de marketing, es una elección de candidatos gritando compre, compre, ¿no es cierto? Pero no es una elección de opciones. Hay más partidos, ha habido mucho más partidos, pero también ha habido, no me dejarán mentir, ha habido mucho menos política. Ha habido muchos electores, pero ha habido escasa capacidad de ejercer ciudadanía, es decir, de ejercer reflexión sobre esto. La votación es una votación obligatoria para no tener multa. Pero, y aquí, como dice Manolo, yo le agregaría un término: la población ha ido a votar, pero se ha esforzado en votar. Ha ido contra todo, ha ido haciendo colas con la ineficacia que ya hemos visto en la OMPE, que desgraciadamente ha eliminado una ejecutoria de 25 años de eficacia y de eficiencia de la OMPE. Bueno, esa imagen esperemos que sea explicada y que sea limpiada, la buena imagen de un organismo constitucional que se jugó y se construyó solo durante todo este tiempo. Entonces, tenemos una elección sobre redes sociales, sobre propaganda, o sea, y nada más, porque tenemos una elección de partidos sin programa, de política sin opciones de dirección y de solución. Y tenemos
algo así como un desayuno de pan con soledad, ¿no? Tenemos 2 trozos de pan, pero no tenemos nada en el medio. Tenemos partidos, nada más. Es una ficción de elección. Es una ficción de opciones políticas para la solución de problemas 27 nacionales. partidos, Ricardo, no han llegado al 1%. Así es, 27 partidos no han llegado al 1%. O sea, Han salido a vender canchita y no han logrado que les compren su producto. ¿Y qué es lo que ha ganado? Ha ganado el símbolo, la consigna, la grosería, la caricatura, la imagen sin palabras, uno vestido de chancho, otro vestido de sombrero, otro vestido de uniforme de comando y otra fingiendo ser la chinita aplicada del salón. No ha habido intentos de construir propuestas, pero sí ha habido intentos de seriedad y creo que sí hay que reconocerlos. Ha habido un Mesías Guevara, que es un político que ha postulado alternativas programáticas, pero que ha quedado casi en 0.1 y tantos por ciento. Había un Nieto, había una Marisol Perestello y también había un López Chao, no dijimos que no, pero ahí se han quedado. Ha sido una campaña caníbal que los ha liquidado. Y yo sé de paso, han liquidado lo que no sabemos si va a haber en las elecciones regionales y sobre eso que has dicho, Sí, sobre eso que has dicho, antes que te pases a otro tema, claro. Eso que has dicho de las nuevas figuras que se han presentado y han jugado un rol importante, hay que indicar que ha habido 2 figuras, que es el de Belmont y el de Álvarez, que tenían una narrativa antipacto mafioso, ¿no? Antipacto mafioso. Sí, y han tenido una narrativa de enfrentamiento, de crítica, ¿no? Y se han presentado como alternativas frente a la conducción política del actual Parlamento, ¿no? O sea, y ahí ellos han capturado ese voto también del ciudadano, ¿no? Entonces, se podría decir de que han sido 2 candidatos distractivos, ¿no? Que le han quitado voto, ¿no? A quienes realmente levantaban esas posturas. Claro, como Nieto o López Chao, ¿no es cierto? O el mismo Sánchez. Han levantado esas posturas cuando muchos de ellos, como por ejemplo Carlos Álvarez, ha sido un actuante del pacto mafioso, y lo decimos con todas sus letras. Ha sido un propagandista de Fujimori durante la peor época de la dictadura. Entonces, él levanta una idea de pacto mafioso porque eso vende, pero obviamente el electorado también elabora, la ciudadanía también, con la mínima capacidad que le dan este proceso electoral, hace deducciones y lo han colocado en su lugar, ¿no? Y por último quería hablar del PASO, ¿no? Ni un paso atrás. El PASO que ha desaparecido como una opción para poder ir trabajando hegemonías, direcciones, opciones. O sea, hablo de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, el PASO. Claro. ¿No es cierto? El PASO ha desaparecido. Que lo ha eliminado este Congreso. Así es, así es. Y entonces, ¿qué tenemos? Nuevamente, o sea, una idea de democracia que hace pasar el hambre, pero que no alimenta, ¿no? Es un montaje. En términos así sencillos, es una puesta en escena de lo que se ha preparado. Y cada uno va con su oferta, como tú lo has dicho, ¿no? Entonces, lo que queda detrás es el país, que, tomando lo último que dice Ricardo, quiero decirlo en mis palabras, la creación de una nueva hegemonía o dirección sobre la sociedad, sobre el Estado, no es una cosa que se resuelve en elecciones. Las elecciones ayudan, pero pueden entorpecerlas todavía. Yo creo que ahora depende de cómo resulte para favorecer ese proceso que el Perú necesita como república, como Estado, como sociedad. Y esto, ¿por qué digo? Esto va a tardar lo que ha tardado en producirse la situación actual. La degradación económica, por una parte, no es solamente la cifra macroeconómica, es la cifra de lo ilegal y de la corrupción económica que existe en todas las esferas del norte, sur, este y oeste. Eso no es de hoy día, eso viene arrastrándose. Eso se llama la larga duración para llegar a donde estamos. No esperemos 5 años, pero empecemos a mejorar, porque la larga duración será necesaria para tener un mejor país, si es que
damos los pasos concretos e inmediatos para detener el proceso actual y para corregir el rumbo en el que estamos trabajando. Bien, vamos al tema, amigos, del fenómeno de Fujimori, el Fujimorismo 2.0, ¿no? ¿Qué ha pasado con el Fujimorismo? ¿Por qué ha crecido el Fujimorismo? En las elecciones pasadas, ¿no? Tuvo 1.900.000 votos y ahora ha tenido 2.600.000 votos. Ha crecido en 700.000 votos. Hay nuevos fujimoristas, ¿no? O sea, el fujimorismo, lo que sus 17 puntos que tiene porcentuales, no solamente es un dato, ¿no? Electoral, es un fenómeno político, ¿no? Hay un fujimorismo que se ha adaptado al nuevo contexto, ha sabido capitalizar las demandas de orden de la ciudadanía. ¿Qué es lo que explica este crecimiento del fujimorismo o del nuevo fujimorismo sin Fujimori? Manolo. Dos cosas principales me parece. Uno, que hay un conjunto de jóvenes, gente joven, para quienes el recuerdo del terrorismo o del periodo de Fujimori no tienen memoria histórica, o antes García, lo que fuera, ¿no? Peor Velasco todavía, eso no existe. Entonces hay que ver en los hechos, hay que probar la hipótesis, ¿no? 2,5 millones de jóvenes nuevos votantes. ¿Cuántos de esos millones han ido? Para hablar con propiedad, ¿verdad? Han ido, eso se puede saber luego. Yo no he hecho el análisis, pero es perfectamente posible hacerlo. ¿Cuántos han ido a Fujimori? ¿Cuántos se han ido repartiendo? La idea que hay en el conjunto de los comentaristas es que los que han captado el voto joven no ha sido ella, pero yo creo que esos 700.000 votos obligan a pensar que cuántos jóvenes que viven en otro mundo, que están interesados por sobrevivir, por trabajar y por salir adelante, y que viven en el mundo informal, no digo ilegal, en el mundo informal, han votado. Ese es un factor. La distancia respecto del pasado, el hecho de nuevos electores, y un tercer elemento que me parece también que hay que ver en los hechos, no solamente como afirmación, sino cuál ha sido su manejo desde el punto de vista de la gestión política de su aparato partidario, que le ha permitido eso a pesar de haber sido el punching ball, el blanco del antivoto y del rechazo, por su participación en el Congreso y también en gobiernos regionales. La gente ni siquiera recuerda la pésima representación parlamentaria que tenía el fujimorismo en periodos anteriores, con escándalos evidentes. Entonces, esas son impresiones, son hipótesis de trabajo, porque hay que hablar seriamente. Eso tenemos que verlo analizando los datos. Claro, hay que recordar, como tú bien lo dices, Manolo, pues que su jefe máximo estuvo preso por delincuente. Así es. No. Es uno de los partidos que tienen como líder a un delincuente. No lo digo yo, lo dice el Poder Judicial. Claro, pero antaño también... Somos inocentes. Mira, antaño también, para la memoria larga del Perú, el APRA eran delincuentes. Su jefe estaba perseguido. Pero no habían estado en el gobierno. No, de acuerdo. Ni habían robado. Ni habían robado. Ni habían privatizado empresas el Partido públicas. Comunista eran delincuentes. Entonces, hay esas diferencias, por supuesto que sí. Pero lo que señalo es un aspecto importante de cómo se interpretan las cosas en el país. No quiero decir con esto que el fujimorismo no tuvo antes alguna persona correcta. Yo conozco a varios de ellos que pueden tener sus opiniones, pero que es gente que tiene sus convicciones y que tiene su carrera profesional. Entonces, hay un componente de este tipo de personas ahora, y hay un componente que viene del manejo parlamentario y de las alianzas locales. Ahora, hay algunas sorpresas. En San Martín el fujimorismo siempre fue fuerte. ¿Quién ganó ahora? El Neo Sombrero ha tenido mayor voto que Fujimori.
y también en otras partes. Pero ahí me gustaría quedarme para no decir más elementos. Creo que he hablado con claridad de 4 puntos. Ya, Ricardo, claro. ¿tú qué opinas tú? Sí. ¿Qué cosa explica este fenómeno de los 700.000 votos de Fuji? Creo que hay cosas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la decepción por Porky, ¿no? Por López Aliaga. La decepción del voto en la derecha. La derecha ha estado buscando opciones. López Aliaga sale como la nueva opción, la neoderecha. El tipo estilo, ¿cómo se llama? El argentino, ¿no es cierto? Buscando... Tipo Trump. Así, o tipo Trump. Trump. Duro, Trump, exacto. Duro, belicoso, a pesar de que tiene un exceso corporal, creo, muy marcado. Pero esta persona intenta copiar una idea que está en la cabeza de la gente, en la derecha, en la gente proclive a la mantención del sistema. La nueva derecha mundial. La nueva derecha, así es. Pero se decepciona ese liderazgo. Aquí en el Perú se decepcionan del liderazgo de López Aliaga. Y ese electorado fujimorista que estaba en disputa, López Aliaga pretendía... Claro, López Aliaga estaba encabezando las encuestas. Claro, pero es que López Aliaga hace la caída de Gerí justamente para poder responsabilizar al fujimorismo, y es por eso que gente como Marta Moyano salen a decir, ustedes, le dice a López Aliaga, son los responsables de esto, van a ser los que paguen esto. Era por supuesto un golpe para el fujimorismo, pero ese voto se desencanta de López Aliaga, y entonces retorna, o a última hora, lo dicen las encuestas, refuerza al fujimorismo. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta, creo, en regiones, es el partido entrando en acción. El fujimorismo es el partido más antiguo y más organizado, bueno, después del APRA, que le dio mal. Es otro factor. Es otro factor. Sí. Que cuando entró a actuar el partido fujimorista en regiones, con los caudillos regionales, con los movimientos regionales. Las alianzas. Así es, alianzas, empezó a crecer el voto en las encuestas, y eso es un dato de la realidad muy claro. Esas dos opciones las entiendo yo, fuera de otras. El desencanto con López Aliaga, o sea, con otra opción en la derecha, y el inicio de la actividad del partido. O sea, una migración del voto de López Aliaga hacia Fujimori. Ajá. En este último tramo. Mira, el voto de López Aliaga disminuye en los últimos días. Y disminuye después de que es evidente que tiene incapacidad para poder doblegar a otro oponente en la derecha en la segunda, de derecha o izquierda en la segunda vuelta. Su opción era entrar con Keiko Fujimori debilitada y poder ganar en la segunda vuelta como una nueva opción. Iba a ser una batalla encarnizada, ¿no? Pero me parece que a la luz de lo que está resultando en la OMPE va a ser difícil que pueda darse esa batalla. En una encuesta que hubo comparando segunda vuelta candidato Keiko Fujimori versus todos los candidatos, en el caso de enfrentamiento entre Keiko Fujimori y López Aliaga, la encuesta mostraba que ganaba Aliaga. Así es. ¿Y puedo añadir algo? Sí, perdón. Completa tu idea. Porque tú eso te da una idea de cómo hasta el último momento estuvo en disputa el voto de López Aliaga. Y creo que el voto de López Aliaga se cae tal vez en los últimos 3 días, ¿no es cierto? Y permite este volteretazo. Quiero añadir una cosita que nadie ha dicho, pero que yo creo que la compartimos. Miren, desde el punto de vista de ideas y creencias religiosas y políticas, López Aliaga representa el Opus Dei y grupos del conservadorismo cristiano vaticano, católico, apostólico, romano, vaticano, que es hoy día minoría frente a la otra tendencia que se llama progresista, como quieran llamarle. Bueno, esto está representado claramente en el voto y en la campaña de un sector de derecha en favor de él, porque yo he recibido muchas comunicaciones de personas que tienen ese mundo, viven en ese mundo, mientras que los que viven en el otro mundo, digamos hacia la izquierda, a lo que se llama progresismo, caviar, woke, lo que sea, o simplemente izquierda. En el sector religioso cristiano. En el mundo cristiano. Ajá. Esos han votado por López Chao, por Nieto, principalmente. Eso está claro.
Esa es una hipótesis también, porque no tenemos encuesta. Yo hablo a partir de la gente que conozco desde 1959, en que estoy trabajando en actividad política, ¿no? No estoy descubriendo que el agua hierve, pero es solamente una... Buen elemento más para explicar. Sí, es una apreciación que necesita fenómeno. Cruzar votos por territorio, por parroquias. Acuérdense que ¿cuál es el mejor sistema de inteligencia que hay en el Perú? Aparte de ese destrozado sistema de inteligencia nacional. El sistema católico apostólico romano, que empieza en el confesionario y termina en los obispados, en las distintas órdenes religiosas. No estoy hablando nada malo. Esto es una evidencia. Como antes existía también la Fuerza Armada y la policía, que tenían y que tienen hasta hoy una información de terreno, y eso lo sé tanto por haber vivido aquí muchos años, haber regresado y haberme conectado también con comisarías, comunidades, distritos, provincias, gobiernos regionales, donde hay esos sistemas de información religioso, policial y militar. Ahora, en el voto conservador hay que tener en cuenta el carácter del fujimorismo, ¿no? No hay un fujimorismo que rompa con su pasado. O sea, el fujimorismo es su pasado y lo reivindican en el plan de gobierno, lo reivindican en el documento que tienen, que dicen que es su programa, pero ellos son su pasado. Y ese pasado es lo más coherente con lo que puede ser una visión conservadora del país, en vez de apostar por lo nuevo por conocer. Son lo viejo conocido con las mañas conocidas, y López Aliaga es lo nuevo por conocer. Ese ha sido también un factor que a última hora debe haber desencantado a algunos en este problema, en esta disyuntiva. Bueno, un tercer tema es el caso de que ha habido pues un colapso del bloque parlamentario mafioso. Claramente, porque han caído partidos como APP de Acuña, Perú Libre, Podemos, Somos Perú y Avanza País, que forman parte de este bloque. ¿Y Cerró? Cerró también. Cerró. Perú Libre ha caído, no, tiene menos del 2% de votos, ¿no? Entonces, bueno, había un castigo ahí, obviamente, ¿no? No quieren saber nada con esos partidos, pero esto implica que habría una recomposición, porque quedarían, digamos, solo 2 partidos en la composición del Congreso de derecha expresamente, que es los fujimoristas y el porquismo, ¿no? Son los que quedarían. Y según los cálculos que están haciendo la representación parlamentaria, porque ustedes saben que los votos del parlamentario son diferentes a los votos de presidencia, ¿no? En el Parlamento habría más o menos 30-30. Habría un empate hasta ahora. O sea, basta que haya un movimiento pequeño en las cifras para que uno de esos 2 bandos tenga mayoría, ¿no? Presidente a 31 votos para tener mayoría. Un parlamentario más, un senador más. Pero en el caso de diputados, tanto Fujimori como Rafael no tienen la mayoría, ¿no? Es decir, la oposición o el sector democrático tendría mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cómo ven este fenómeno, empezando con Manolo y luego Ricardo? Nuevamente, me parece que es una expresión de lo que hemos conversado antes, de esta diversidad del país, de este fraccionamiento en el país, de la presencia importante de grupos, de personas, varones, mujeres, ciudadanos, nuevos empresarios jóvenes, comunidades que se han modernizado, que sin embargo dejan atrás a un bolsón grande del mundo rural del país, que ha quedado siempre olvidado y que está ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que se representa en la votación de distrito, de provincia, de departamento. Eso es lo que está representado ahí, mientras que el otro tiene principalmente una representación nacional, a pesar de los senadores por departamento, ¿verdad? Pero es más una representación. Y eso siempre fue así en el Perú. Recordémonos en las épocas pasadas, cosa que no saben muchos ahora, cuánta gente habitaba en lo que se llamó luego Izquierda Unida. Era el FOSEP, era el Curabolo, era un fraccionamiento, era Cusco,
Apurímac, Puno, Junín, etc. Y sin embargo, había una diversidad. En el Cusco, por ejemplo, hace años se decía, salían los muchachos a la calle, todo el mundo, Cusco es rojo y siempre será. ¿Y quién ganaba? El APRA, Belaunde. Eso es un hecho. Ese es el fraccionamiento que hay por las provincias y eso sigue existiendo y va a continuar. En cuanto al desempeño, está por verse. Aparentemente yo he estado cotejando simplemente perfiles profesionales entre los elegidos en el fujimorismo y los elegidos en el Senado por López Aliaga, y el fujimorismo presenta, desde el punto de vista de perfil profesional, estoy hablando, mayor número de personas que en el otro lado. Y inclusive algunos candidatos... Mejor calidad de senadores. Mejor perfil profesional, para no hablar en términos muy subjetivos, ¿no? Simplemente comparando los perfiles que están disponibles, ¿no? En el Parlamento actual. Incluso me ha sorprendido que en algunas candidaturas importantes por las cuales ha votado parte de las personas que de los mundos que he mencionado, hayan llevado a varios familiares para poder completar sus listas. Me estoy refiriendo a López Chao y en parte a Nieto también, ¿verdad? Ok. Ricardo. Claro. Bueno, me has hecho recordar, Fran, nosotros que hemos pasado tantos años en los pasillos y en el hemiciclo del Congreso, aquel que rompía con su bancada y se quedaba como independiente, lo llamaban el voto de oro, ¿no? En un parlamento tan disgregado en el que eran tas con tas las mayorías, un voto, 2 votos o 3 votos valían oro. Y por eso es que se quedaban como independientes, como no partidarizados o sin bancada, ¿no? Era parte del valor que podía tener esa actitud de no compromiso, de llegar con una bancada y salir con otra o salir con ninguna. Ese problema de la disgregación de bancadas es algo que todavía no se va a ver, sino hasta tal vez fines de este año en el nuevo Congreso. Porque las bancadas actúan como partidos, pero las bancadas no son partidos. Y desgraciadamente los partidos no son partidos. Bueno, pero en lo que sugieres tu pregunta, es el adiós al pacto mafioso, que yo creo que uno de los ejemplos más claros, no lo digo mafioso, simplemente es la caída de APP. O sea, APP era una estructura nacional, ¿no es cierto?, dirigida y organizada a través también de un sistema educativo. Y de Podemos, ¿no? Y Podemos también. Podemos, así es, tienes razón. Podemos, plata como cancha no vale. Plata como cancha, y el otro era edificios como cancha, ¿no? Porque era facultades que eran solo caretas. Pero en fin, eso es lo que ha caído, pero han invertido mucho dinero. Muchísimo. Acuña y Luna. Y la propaganda era de lujo, ¿no? Pero además, voy a algo. ¿Qué cosa es el pacto mafioso? Hemos denunciado y combatido el pacto mafioso, pero el pacto mafioso no es otra cosa que la autodefensa. Es la autodefensa de intereses, o sea, la autodefensa de impunidades, la autodefensa de gente que no quiere ser procesada y que llega al Congreso para buscar ese tipo de protección, de inmunidad, etc. ¿Eso va a desaparecer? No, creo que no. Creo que eso más bien continúa. Creo que hay una línea de conducción que va a buscar otro tipo de... Bueno, hay quienes necesitan esta autodefensa dentro del Congreso, y hay quienes van a proseguir a buscar alianzas para proseguir esa autodefensa, porque no es otra cosa que la forma en la cual la justicia no me va a tocar y puedo salir a decir mi punto de vista y desvirtuar acusaciones, etc. Ese ha sido el papel del pacto mafioso, aparte de controlar o hacer sentir su peso en organismos constitucionales. Hablo del Tribunal Constitucional, hablo de, etcétera, sentir su peso de votos parlamentarios. No estoy diciendo que forman parte, que incorporar al pacto mafioso, no vaya a querer querellarme por eso. Son simplemente efecto de la repartición del voto, o lo que un sector de la prensa llamó la repartija, ¿no? Pero al final, en eso, eso ha afectado a estos organismos electorales en términos de su prestigio. Bueno, vamos al tema de la... una cosita. Lo que está detrás de esto, mi querido Ricardo, es el transfugismo. También. Que se ha normalizado. Entonces, eso es lo que permite el funcionamiento, eso que ustedes siempre insisten en denominar pacto mafioso como otras personas. No está en mi jerga eso, pero existe. Pero, claro, el transfugismo es una herramienta de... Así. No es el Ahora, origen de la necesidad del pacto. ¿Por qué es ese transfugismo? Es por
la diversidad y la fragmentación, la carencia de educación y de compromisos políticos con y de la cohesión orgánica de los partidos que llegan al Congreso. Así es. Que la mayoría ha sido en este Parlamento, ¿no? Entonces no hay cohesión partidaria, no hay militancia. Entonces llega un fulanito al Congreso y pues se va donde le ofrecen lo mejor o se vende el mejor postor. O sea, hay bancadas, no hay partidos en el Congreso, hay bancadas. Lo dijiste con claridad. Bueno, hay que ver que, ojalá de que después de esto, hay que apoyar eso también, se reconstruye el sistema de partidos dentro de la gente que ha salido y que tienen la responsabilidad de continuar con su empeño. Eso es un llamado a todos aquellos que han tenido una votación importante, porque esto no ha terminado hoy y hay que ver si dan la talla para poder construir verdaderos partidos que no sean, como dijo Velasco días atrás, partido es lo contrario de entero. Muy bien, vamos ya. Que no se dividan. Ya estamos en los 5 finales del tiempo y nos hemos ido de corrido. Pues para terminar y cerrar la última intervención, es el tema de dos cosas, que es el fenómeno Roberto Sánchez junto por el Perú, que está peleando el segundo lugar, que nadie pensaba que eso podría ocurrir, ¿no es cierto? Y el tema de la narrativa del fraude, pues, ¿no? Lo cual a mí me parece muy difícil porque no hay normativa, pues, porque según el artículo 184 de la Constitución, ¿no? El fraude se establece, o sea, unas elecciones se anulan cuando los votos en blanco o nulos de manera conjunta o separada superan los 2/3 del total de votos emitidos. Esa es la causal, no hay más, a menos que modifiquen la Constitución, ¿no es cierto?, para anular este proceso, ¿no? Entonces yo lo veo legalmente por ahí bien difícil, bien complejo, ¿no? Y el caso del fenómeno de Sánchez, pues el último tema que explica este fenómeno de Roberto Sánchez, y está pues yendo en línea recta si no hay alteraciones con los votos que vengan del extranjero, ¿no? Se consolidaría pues en la segunda vuelta. Opiniones breves, porque ya estamos con el tiempo. Mira, yo no ahora, a ustedes les consta y a otros también, que públicamente he dicho yo que la mayor probabilidad de lo que había era Fujimori y Sánchez. Por muchas razones que ya he explicado, lo he escrito y lo he publicado, y que en esas circunstancias va a jugar muy fuerte el voto en contra, el voto perdido y el antivoto mutuo, voto en contra con o voto por este porque estoy en contra del otro y viceversa. ¿Y por qué Sánchez? Porque Sánchez ha podido recoger y articular distintas fracciones existentes en el sur. Mire, termino con esto. En el análisis que se ha hecho de las manifestaciones violentas desde hace muchos años, no están solamente los partidos que estaban en el Congreso. Hay otros grupos sobrevivientes de los periodos 60 y de la época de García, de la Izquierda Unida, hasta llegar a Fujimori, que están actuando y siguen actuando en provincias. Claro, y eso es cierto. Eso hace prever que este asunto va a continuar. Para una próxima oportunidad me gustaría que conversáramos sobre el voto en el exterior. Son 3 millones de peruanos que están en el extranjero y sobre los cuales no tenemos una seria preocupación. Aquí me gustaría quedar. Yo sí quiero decir solo un par de cosas. El mapa de regiones ha cambiado. La costa norte y la costa y el centro, que eran del APRA o de APP, ahora es del Fujimorismo. Y el centro, que antes era del lapicito, ahora es del Fujimorismo. Y para JPP, o sea, para Roberto Sánchez, entronizado en la sierra y en la selva. Y López Aliaga entronizado fundamentalmente y hegemónicamente solo en Lima metropolitana, nada más. Eso significa un cambio de la geografía y del mapa político, ¿no es cierto? Ahora, creo que se viene otro ciclo de inestabilidad política y tal vez sobre eso deberíamos discutir en otro programa. Y creo que para
no seguir acabando o repitiendo a Guamampoma de Ayala que decía, y no hay remedio. Hay que pensar en partidos, como acaba de decir Manolo, y en superar las viejas dicotomías. El partido no se lo inscribe, el partido se lo construye. Y nuestra labor política no es pensar en la quincena o en el sueldo de fin de mes, es pensar en la historia, o sea, en lo trascendente. Bueno, acabo con eso, Franz. Muy bien, hemos llegado y al tender final. puentes, como hacemos entre Así nosotros, es. tender puentes entre lo Y compatible. reflexionar. Así es. Bueno, el Perú ya votó, ¿no? Pero la decisión más importante todavía está pendiente, ¿no? O sea, lo sabremos la próxima semana, cómo queda finalmente la segunda vuelta, y será quizá materia de un análisis más detallado, lo que se nos viene, ¿no? De aquí para adelante en el proceso electoral, que no ha terminado. Bien, amigos, muchas gracias, Manolo, gracias, Ricardo. Gracias. Muchas Y gracias. nos vemos pues, Red de con Comunicación. Perú Gracias. 2030 el próximo sábado a las 11 de la mañana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Y espero que nos podamos analizar mejor este tema de la segunda etapa el próximo programa. Muy buenos días. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates